y esto es lo que dice la Escritura: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Repito: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Escuché este sueño que tuvo Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, para que no han oído hablar de ella, era una evangelista de milagros. Fue una pionera en todo este movimiento del Espíritu. Ministró en los años 50, 60 y 70. A mediados de los 70 ella murió. No, partió para estar con Jesús. Pero ella tuvo un sueño, y en el sueño Jesús venía caminando y se acercó a una persona y la abrazó, la consoló, y luego siguió su camino y encontró una segunda persona a la que le dio una palmada en la espalda y la animó. Y luego tuvo, caminando, otro encuentro con otra persona a la que le sonrió y siguió su camino. Y ella le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué a la primera persona tú la abrazaste, a la segunda solo le diste una palmada de ánimo en la espalda, y a la tercera le sonreíste? Y él le dijo: la primera es débil en la fe y necesita ese consuelo y ese toque divino para poder sostenerse. La segunda ha crecido y con una palmada de ánimo renueva sus fuerzas para continuar. Y la tercera es un cristiano fiel y maduro, que con una sonrisa él ya sabe que yo estoy con él todo el tiempo. Aleluya. Dios hace silencio porque está madurando tu fe. Les dije el viernes pasado o el domingo que hoy quería hablarles de esto. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Escúchalo bien. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Una predicadora centroamericana, la escuchamos, éramos recién convertidos. Escuchamos el testimonio, cómo Dios la usó poderosamente en milagros, en la gente en Nicaragua. Fue invitada a predicar allá y Dios la usaba, la gloria estaba sobre ella en esa plataforma, y la forma en que predicaba, en que se sanaban, en que la gente era liberada, bautizada con el Espíritu Santo. Estaba realmente conmovida de la gloria. Pero vino el gobierno y la amenazó de muerte, dio orden para asesinarla. Y le tocó esconderse en una finca, en un lugar apartado. Y en las noches los perros comenzaban a ladrar y ella temía que ya habían entrado para asesinarla, y se escondía debajo de la cama y lloraba toda la noche. Fueron 15 días de un horrible infierno, hasta que el gobierno dio la orden de que en 24 horas ella podía salir, debería salir del país. Y salió. Y estuvo llorando y afligida por lo que había pasado. Donde era invitada a predicar, ya no predicaba con el mismo de nuevo, estaba muy afligida. Y un día Jesús en una visión se le apareció. Y ella le hizo el reclamo: Señor, tú estuviste conmigo en la tarima. Yo estaba predicando y tú me acompañaste, tú ministraste, tú sanaste, tú estabas ahí. Pero me siento utilizada, me siento que me usaste y me botaste como un trapo sucio, porque en la hora de la prueba tú no estabas ahí. Y Jesús le dijo: todo el tiempo estuve allí contigo. Yo estaba de pie en esa habitación cuando tú estabas llorando.
Yo estaba ahí cuando tú clamabas. Yo te escuchaba. Pero yo quería enseñarte algo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Dios quiere que tú crezcas. Que tú crezcas en madurez. Porque si tú creces, Él puede entregarte mayor territorio, mayores bendiciones. Tú no puedes darle a un bebé lo mismo que a un niño y lo mismo que a un joven. Tú al bebé le compras un juguetico, un sonajero, pero de pronto al niño le compras una bicicleta. No le puedes dar a un bebé una bicicleta. Es proporcional a su crecimiento. Yo crecí en una familia, 11 hermanos. Y mi papá hacía una lista, esto para que la haga Juan Sebastián, una lista, él hacía una listica de la mesada que nos daba para la semana. Y yo me acuerdo, entonces los mayores eran en esa época 200 pesos, algo así. 200, el otro 180, 160, así. Y los 4 últimos que siempre éramos Marta, que no sé dónde estará, por aquí debe estar. Y a los 4, 20,000, 20, era 20 pesos, ¿no? Y luego le tocaba a uno cuando iba creciendo, Pau, por favor, un aumentico a nuestra mesada porque no nos alcanza. Pero tenía sentido. Era un principio lógico. Los mayores estaban en la universidad, los otros estaban en la primaria, no podían necesitar lo mismo. Igual es con Dios. Su silencio no significa su ausencia, significa que está ayudándote a crecer. Tú lees a Ana en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Ana estaba llorando porque no podía tener hijos. El marido tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Y Penina daba a luz hijos, pero ella no daba a luz hijos. Y se burlaba de ella. Penina se burlaba de Ana y Ana lloraba y se afligía. Como que Dios no está escuchando su oración. Pero silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y el marido le daba doble ofrenda. Iban para las fiestas judías y le daba doble ofrenda. Le estaba Dios enseñando lo que significa el valor de la ofrenda. Ella iba llevando su ofrenda, pero iba llorando. Y un día sentada en el templo, ella misma hace su propia ofrenda. Dice: Señor, si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y ahí el sacerdote se acercó y habló con ella, y de alguna forma vino paz al corazón de Ana. Ya no estuvo más triste, ya creció, ya maduró, ya entendió: el justo por la fe vivirá. Se fue a casa en paz y Dios le regaló su bebé. No cualquier bebé, le regaló el juez más importante de Israel, el profeta Samuel. Y le dio 5 hijos más. Y el Espíritu vino sobre ella e hizo un cántico que está en la Biblia. Mis hermanos, cualquier aflicción es nada para tener el privilegio de estar en la Escritura. Aleluya. Te lleva a la madurez. Mire, Abraham, Dios le hace promesa, sale de su tierra, viene a una tierra como extranjero, le promete que se la va a dar, lo prospera, lo enriquece, pero estaba llorando porque no tenía hijos. Dios se los había prometido, pero no tenía hijos. Y llorando. No es silencio de Dios, no es ausencia de Dios, es silencio de Dios, que es diferente. Hasta que Dios le habla, lo saca de la tienda, le muestra las estrellas y le dice: así será tu descendencia. Y ahí es cuando él crece, porque ahí él creyó sin haber visto. Él creyó que Dios sí le daría la descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios le hace un pacto. A mí me gusta lo que le pasa a Abraham, porque una vez cree, Dios le hace un pacto incondicional. Incondicional es que hay pactos condicionales. Dios te dice: trae los diezmos al alfolí y yo
te bendeciré, abriré las ventanas de los cielos. O sea, hay un pacto de dos personas, un acuerdo. Tú le cumples a Dios y Él te va a cumplir a ti. Ese es un pacto condicional. Y entonces se sacrificaban los animales, se ponían dos partes y deberían pasar los dos por el medio. Y había un pacto de acuerdo entre los dos. Pero en este pacto solo pasó el Señor. Abraham no pasó, pasó Dios. Dios le hizo un pacto y le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso porque Él creyó. Porque Él creyó, le fue contado en justicia. Así que silencio no es ausencia. Job. Cuando lees el libro de Job y los 9 meses que pasó bajo una tormenta de tribulación, perdió todo: su familia, su economía, su honra, sus amigos, el menosprecio de su esposa, todo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no contestas? Shh. Silencio de Dios no es ausencia de Dios. Cuando Él lo entiende, ahora mis ojos lo ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Él crece, Dios le da el doble. Y si sientes ese silencio de Dios, prepárate, porque Dios está por darte el doble de la bendición. Aleluya. Aleluya. Estás creciendo en la fe. La otra razón por la que Dios hace silencio es porque Él quiere enderezar tu camino. Cuando caminando con Él te desvías, desobedeces, Él hace silencio. Le pasó a David. Si Dios no hace silencio, David sigue cometiendo un error detrás de otro, un pecado detrás de otro. No solo un error, un pecado. Y él dice la escritura en palabras de David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Ese clamor, esa palabra es rugir como un león. Señor, silencio de Dios. Por eso la oración del Salmo 83: oh Dios, no guardes silencio, no calles, no te estés quieto. Para que Él reaccionara. Lo hizo con Elí y su generación. Dice: escaseaba la palabra de Dios en esos días. Si escaseaba la palabra, que Dios esperaba que el pueblo reaccionara. Había pecado en el sacerdocio y había pecado en el pueblo. Lo que Dios esperaba es que ellos volvieran a buscarlo, se arrepintieran, se volvieran de su mal camino. Pero no lo hicieron. No lo hicieron y perecieron en la guerra 30,000 jóvenes guerreros y los hijos del sacerdote. Ese mismo día murió también el sacerdote, sus hijos, su nuera. Un día de desgracia. Icabod se llamó ese día. Icabod, sin gloria. Cabod en hebreo es gloria. Icabod es sin gloria. Un día de fracaso. Dios hace silencio para que tú reacciones. A Saúl no solo había desobedecido y el Espíritu Santo se había apartado de él, sino que su final fue terrible, porque los filisteos rodearon el campamento. Y entonces él se llenó de angustia. La Biblia dice: cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Si él se hubiera vuelto de todo su corazón a Dios,
las cosas hubieran sido diferentes. Cuando el espíritu se apartó, él buscó un adorador para que la gloria viniera. Cuando quiso apresar a Saúl, se encontró en una comunidad de profetas y el espíritu vino sobre él y profetizaba. ¿Por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no buscó dónde estaban los ungidos, dónde estaba la unción? No lo hizo. Así que ese día murió él y sus hijos. Y la escritura dice, ¿por qué? Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Como Dios no le contestó, se fue a la adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios no te responde, entonces haces lo que tú quieras, o buscas el consejo en los hombres y luego te destruyes. El silencio de Dios también es para que tú reacciones. Dice la escritura, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él espera que tú reacciones. Eso fue lo que hizo David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Eso es lo que Dios espera, que te arrepientas y lo busques. En Deuteronomio 30 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones en las cuales te hubiera, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Dice en el versículo 8, tú volverás a oír la voz de Jehová. Él sí quiere hablarnos. Claro que Él sí quiere hablarnos. Jesús dijo, el Espíritu les hablará y les enseñará las cosas que habrán de venir. Dios sí quiere hablarnos. Te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse, Jehová, sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Así que para todos, o porque Dios te está ayudando a crecer, o porque Él quiere que endereces tu camino, para ambos Él espera que le busques. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. En Jeremías lo dice de otra manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin lleno de esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Lo que Él piensa para ti es de bien. Si Él hace silencio es porque te quiere madurar, eso es para bien, porque te quiere bendecir. O si hace silencio es porque te quiere enderezar el camino. Pero sus pensamientos para ti son de bien todo el tiempo, para que tú prosperes. Aleluya. Ahora yo les dije que tuvieran cantares 3, porque hay algo que el cristiano busca 2 minutos, 10 minutos al Señor. No hubo respuesta y sale lo que les digo, a buscar la respuesta, no una persona. A cobijarse con cubierta que no de mí, de mi espíritu, dice en Isaías 30.
Aquí dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y ahí es donde se rinden todos. Pero esta, que es la relación romántica entre la iglesia y el Señor, la iglesia dice: y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. ¿Se rindió? No. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Es lo que él espera. Déjenme les digo algo. Si Dios no les responde, vayan un poco más allá. Lo busqué, no lo hallé. Salí a buscarlo por toda la ciudad. Lo busqué y no lo hallé, pero fui un poco más allá y lo hallé y lo abracé y no lo voy a soltar. Aleluya. ¿Quieren oír su voz? Vayan un poco más allá. A veces me pasa, estoy toda la mañana buscándolo, no encuentro esa voz de Dios. Luego lo busco otra vez en la tarde y en la noche, y de pronto en algún momento, gracias Señor, ya me dio la respuesta. Pero Él quiere que vayas un poquito más allá. Ahora, si Él te llama, y ahí está en Cantares 5, en el versículo 2: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él es llamándole. Está llamando. Y miran el versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Es Dios buscando. Esto es Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Tendré comunión con él y él conmigo. Es él llamando. Pero como dice en el versículo 6: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Uno persevera buscándole, ve un poco más allá. 2, si Él te llama, ábrele. A veces estamos teniendo un tiempo especial con mi esposa. Compartimos, estamos hablando, pero de pronto el corazón lleno siente que Dios lo está llamando. Y ella sabe. Puede ser que decimos: vamos, hoy es un día de descanso, veámonos esta película. Y estamos viendo y de pronto ella sabe que me paro. Ya se la perdió. Porque si Él te llama, ábrele. Porque si no vas ahí mismo, después tú vas a buscarlo y no lo encuentras. Dios se esconde, dice Isaías. En Isaías 45 dice: es Dios que se esconde para que tú lo busques. Él quiere que tú lo desees, que tú anheles estar con Él, que Él sea el primero en tu vida. Adórale. ¿Saben que Israel, que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años? Cuando regresaron, lo primero que hicieron fue edificar el santuario para adorar. Y mientras estaban haciendo los cimientos del templo, resolvieron poner el grupo de adoración y de alabanza y comenzaron a adorar a Dios. Y dice que todos lloraban, pero los que más lloraban, los ancianos que habían visto el templo 70 años atrás, y ahora viéndolo edificar de nuevo, con gritos alababan a Dios.
Y luego el Señor les dice por Ageo: yo estoy con vosotros. Aleluya. Adórale. Búscalo donde Él está, porque en el mismo cantar de los cantares, el capítulo 1 dice: hazme saber, oh tú quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde esteas al mediodía? Pues ¿por qué habría de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Si quieres saber dónde está el Señor, sigue las huellas del rebaño, donde corren los hijos de Dios, porque Él está ahí. Pero te quedas en casa. Algunos creen que la forma de congregarse es virtual. Yo entiendo la virtualidad cuando estás enfermo o estás en otra ciudad y no puedes estar. Pero el Señor dice: no dejen de congregarse. Y más cuando son los tiempos finales. No dejen de congregarse, porque ahí está el Señor. Ahí Dios te habla. Con toda seguridad que con lo que les he compartido, Dios les ha hablado a su corazón. Estoy seguro que Dios les está respondiendo a muchas de sus preguntas. Pero el que se quedó en casa, que quizá hoy está viendo por allá algún deporte, sigue todavía luchando: ¿por qué Dios no me habla? Bueno, si quieres saber dónde Él apacienta, ve donde está la iglesia, ve donde están los creyentes. Aleluya. Así que en resumen, el silencio de Dios no significa su ausencia. Significa que te madura en la fe para llevarte a grandes conquistas. Significa que te corrige tu camino. Significa que Él quiere que tú lo busques. Eso es lo que significa. Y entonces Él te hablará de nuevo. Te hablará de nuevo. Él te hablará de nuevo. Yo creo que Dios quiere hablarte. Yo creo que estás luchando: ¿por qué Dios no me respondes? Pero hoy Dios te está respondiendo. O maduras te está madurando en la fe, o te está llamando para que endereces tu camino, o con deseo y desesperación te busca para que espera que tú le busques con deseo y desesperación. Si has estado buscando la voz de Dios, levanta tus manos a Él y dile: Señor, háblame en esta hora. Vas a oír de nuevo la voz de Dios. Vas a volverla a oír. Y volví a ver tu gloria en luz, y encendiste en llamas tu mi corazón. Como salsa ardiente está mi alma por ti. Como salsa ardiente está mi alma por ti, mi Salvador. Que una vez tú lo encuentres, Él está ahí. Pero una vez tú hagas ese clic con el Señor, tu corazón, primero que lo sigas. A Él no le gusta seguirte a ti, ir detrás tuyo. ¿Cómo es que es detrás tuyo? Que tú dices: este es mi plan, este es mi proyecto. Señor, bendícemelo. Me gustó esta chica, yo me quiero casar con ella. Señor, bendíceme. Me gustó esta universidad. No.
Él quiere que tú le preguntes a Él y que Él te guíe y que tú lo sigas. Isaías 63, en el versículo 9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Gloria a Dios. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Amén. Creo que hoy hemos visto cumplir esa palabra. Nos ha pastoreado, pero su nombre ha sido glorioso para nosotros. El texto dice: y el ángel de su faz lo salvó. Pero esa es una traducción complicada. No siempre para los traductores es fácil el trabajo, porque no es exactamente el ángel de su faz, sino dice: no fue un ángel el que los salvó, sino Dios en persona, el que los libró por su amor. Esa palabra que está ahí en hebreo es pané, que es su rostro, su presencia. Es el Espíritu Santo, que luego lo aclara más adelante, el que los pastoreó. Pero ellos no sabían cómo caminar con el Espíritu Santo. Y esta noche quiero hablarles un poquito del deseo del Espíritu. Es muy importante conocerlo, porque en todas las áreas queremos o tratamos de conocer. Les contaba antier a los niños, ayer a los niños del colegio, que cuando mi papá nos llevaba a pescar, era singular todo. El horario de levantada no era un horario normal. Nosotros quisiéramos en vacaciones levantarnos tarde, a las 10 de la mañana, y tal vez ir a pescar a las 12 del día. Pero no es a la hora que uno quiere, sino a la hora que los peces comen. Entonces empiezan a conocer, ellos tienen un horario. Y qué comen, ¿no? Porque también ellos miran, sacaban las cucharitas, las flash, los que eran los anzuelos, los señuelos. Entonces ellos miraban la luz del día, cómo estaba el clima y el color más apropiado. Hay unos que giraban así, y mientras lo iban recogiendo el nylon, el pez como que se distrae con ese color y se bota a comérselo. Bueno, esa es la forma en que se pescan las lagunas aquí en Colombia. Uno va a Estados Unidos y a mí digo que la pesca es aburridora, porque ponen una línea y se quedan ahí parados. No sé, me parece aburrido. Pero aquí es un poquito más activo, o cuando lanzan es otra forma. Pero va uno conociendo, es todo un mundo, como los peces se mueven, o como las aves en las cacerías, cómo es que se mueven. ¿Cuánto más conocer las personas que les gusta? Entonces uno no le dé eso, a mi papá no le gusta, no diga eso, a mi mamá no le gusta oír eso. Bueno, o la esposa, conocerla. Yo les digo, conozco a Pati desde que se levanta, porque yo soy el que la despierto.
Yo empiezo a cantarle amor y abro las cortinas y bueno, ahí la quichichamos para que se levante. Es que como sabe que uno la consiente, se hace lo más difícil. Pero compartimos todo y sabemos que nos gusta. Un día estábamos en Gales, yo les voy a contar esto. Estábamos en Gales cenando y habían pasado me sirvieron a mí primero una carne con unas papas y iban sirviendo y estábamos hablando con el pastor principal de la conferencia y entonces Pati iba comiendo de mis papas, ¿no? Y él se quedó pero boquiabierto, porque tal vez es la cultura. Para nosotros es normal compartirnos el plato. Para él miraba, me miraba a mí, la miraba a ella mientras hablábamos y Pati ni se daba cuenta, ella seguía comiendo y hablando. Y entonces luego Pati tomó el salero y le puso un poquito de sal a las papas y más se sorprendió y dijo: Pati, ¿pero estás segura que a Ricardo sí le gusta así? Y entonces nos reíamos nosotros porque lo hacemos y ella sabe cómo es mi gusto y yo sé cómo es el gusto de ella. Y por eso andamos juntos, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Mi pregunta es: ¿tú sabes lo que al Espíritu Santo le gusta? Porque hemos caminado con Él todos estos años. La Escritura dice que a Dios le gusta hacer justicia, amar misericordia, que nos humillemos, que seamos humildes, modestos ante Dios. Pero ¿sabes tú lo que a Él le gusta? Mira, a Él le gusta primero que lo sigas. A Él no le gusta seguirte a ti, ir detrás tuyo. ¿Cómo es que es detrás tuyo? Que tú dices: este es mi plan, este es mi proyecto. Señor, bendícemelo. Me gustó esta chica, yo me quiero casar con ella. Señor, bendíceme. Me gustó esta universidad, no. Él quiere que tú le preguntes a Él y que Él te guíe y que tú lo sigas. Eso fue lo que hizo con Israel. Piensen en un momento en que salen 2 millones de personas de la esclavitud. Israel no quería seguir recibiendo azotes. No querían seguir siendo humillados y que los niños varones fueran asesinados. Clamaron por la liberación y Dios les dio la liberación y salieron con el oro de los egipcios. Pero cuando salen, ¿y ahora? ¿A dónde vamos? Si no conocen sino esa ciudad, no conocen sino esa nación, y ahora están en el desierto, ¿a dónde vamos? Es ahí cuando aparece la nube de la gloria de Jehová, que es un símbolo del Espíritu Santo. Y ahora solo tenían que seguirlo. A Él le gusta que lo sigas, porque Él sabe cómo llevarte a la tierra prometida. ¿Cuándo es el momento de entrar? Los llevó, les dio la ley, los tuvo 3 meses y luego dijo: este es el momento de entrar. Pero ellos no creyeron, no lo siguieron y terminaron muertos en el desierto. 40 años después dijo: este es el momento. Y Josué al frente, y el Señor les abre el Jordán y les entrega la tierra. Si tú le sigues, Él te va a llevar a tu tierra prometida. Él te va a llevar a tus bendiciones. A Él le gusta que confíes en Él. Cuando Josafat fue rodeado por 3 naciones y se llenó de angustia, toda la ciudad de Jerusalén estaba en ayuno y clamando todo el día, llorando y clamando. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, vino sobre uno de los sacerdotes y habló. Esto fue lo que dijo el Espíritu: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, dice: Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
No tienen para qué pelear en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Aleluya. El Espíritu Santo dijo: no peleen, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Por eso dice: en toda angustia de ellos, Él se angustió y no envió un ángel, sino que Él mismo peleó por ellos. Aleluya. Él es el que pelea por nosotros. Un día estábamos orando para poder construir este templo, y por ningún lado encontrábamos una ley que nos amparara, que nos permitieran hacer la construcción por 8 años. Pero ese día que estábamos orando, Dios le da una visión a Patti, y cae como la Biblia y la mano del Señor. ¡Pah! Se levanta como polvo y dice: está hecho, se va a hacer el templo. Porque su ley era la Biblia sobre las leyes humanas. Estaban las leyes humanas y estaba la ley divina. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. ¿Cómo? No sé. Paraos y estad quietos y ved la salvación que Jehová hará por vosotros. 8 años después se abrió la puerta, planeación dio el permiso, pudimos entonces luego hacer el trabajo con la curaduría, todo el trabajo, pero ahí está el templo en un 90%, porque Dios lo dijo. Pero Él quiere que tú confíes en Él. Hace 15 años una revista nos difamó horrible, y era una revista muy, muy importante, pero horrible a mí, con nombre propio, con cédula, con todo, y todo un artículo gigante para destruirme. Y yo me llené de angustia y estaba llorando, pero el Señor nos dijo: shh, estad quietos. Y esperamos cuál iba a ser el resultado. No pasó nada. Al día siguiente la emisora de ese momento, más importante, iba a comenzar a hablar. Me puso mi nombre en la mesa, iba a comenzar a hablar. Cuando llegó otro de los locutores, dijo: no, tenemos una orden de arriba de no hablar nada contra el pastor. Amén. Es el Señor. Amén. No pasó nada. El diablo quería destruirnos, pero Él pelea por nosotros. Y pueden avanzar muchas cosas malas contra nosotros, pero a la postre siempre nos va a dar la victoria. Amén. Él quiere que lo ames, porque Él es Dios. Y ese es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando digo que lo ames, no lo ignores. Tú no puedes decir que amas a alguien e ignorarlo totalmente. No lo ignores. Él es un caballero, pero Él espera que tú te acerques a Él. Él está aquí con nosotros. Él espera que tú le hables, que tú le pidas que te enseñe la palabra, que te enseñe a adorar a Jesús, que te guíe en el camino, que no lo ignores. Pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, dice la Escritura. La rebeldía entristece al Espíritu. Alguien que estaba en el ministerio se soñaba que estaba en una piscina disfrutando del agua de la piscina, y cuando se dio cuenta no había agua. Y hoy ya no está aquí, no hay agua para él, para ella. Se seca la fuente con la rebeldía. Dice en Corintios, ¿cuál fue lo que Israel hizo? Dijo: vuestros padres estuvieron bajo la nube, estaban con el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebían de la misma roca espiritual, que bebían de la roca que los seguía, que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
Por eso quedaron postrados en el desierto, porque ellos, y esas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros, dice. Codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas. Ese es lo primero que hacemos a veces, codiciar cosas malas. Idolatría. Y quizás no tengas una imagen como antes, que sin conocer a Cristo la tenía alguno para adorarla. Adoras a Cristo, pero quizá una persona, quizá el dinero. El dinero es útil para todo, pero no lo adores. Esta es una generación que solo piensa en el dinero. Cómo producir dinero, cómo producir dinero, cómo producir dinero. Pero ya no piensan ni en la familia, ya no piensan en otras cosas, y mucho menos en el Señor. Dicen: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. Lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. Algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esas cosas están escritas para enseñarnos a nosotros que estamos alcanzando el fin de los siglos. Dice: así que el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Ese tipo de cosas son las que los entristecieron al espíritu y no entraron a la tierra prometida. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento que me impresiona. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. No me digas que tu pecado no puede ser perdonado, porque la Biblia dice que sí puede ser perdonado. Todos tus pecados pueden ser perdonados, todos. El que estás pensando ahora que no, todos pueden ser perdonados. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. No es un juego. Los milagros los hacía Jesús, y los fariseos decían: eso es por Satanás que lo está haciendo, por Belcebú. Y ahí es cuando él da esta palabra. Estaban blasfemando al Espíritu. Estas sanidades las hace el Espíritu Santo. Si alguien de algún lado está hablando diciendo eso es del diablo, están blasfemando al Espíritu, porque los hace el Espíritu Santo. No tenemos ninguna virtud para sanar nosotros. A veces nos enfermamos y tenemos que orar el uno por el otro y pedir de pronto oración a la iglesia, porque el que sana es el Señor. Hubo una mujer que cuando empezaron los milagros, que era una líder muy influyente en esta ciudad, dentro del cristianismo, pero muy influyente, y dijo: ¿cuál Espíritu Santo? Eso es mentira ya de Ricardo y de Pati. Eso es, ¿cuál Espíritu Santo? Y el Señor enseguida le mostró a Pati cómo su gran nombre se volvía en un chuzo, lo decimos nosotros, un lugar oscuro, feo por allá. Y ustedes ni saben quién es. Y antes todo el mundo sabía quién era. Totalmente desconocida, nadie le importa, eso es un chuzo, eso es una cosa oscura, nadie sabe que existe eso. Se acabó. No toques al Espíritu Santo. Este que empezó a hablar en las redes sociales por la nube, que entró aquí el 28 de febrero, como para él era el que lo hubiéramos anunciado, como que le dimos le entregamos la oportunidad para poder atacarnos. Él se sintió que era lo mejor. Que creen que me voy a poner yo a decirle: vengan Ujieres o venga el equipo técnico, fabriquen una nube, traten de que quede una nube, que quiero engañarlos a todos. Los primeros que me apedrean son ellos. Jamás pasó por nuestra mente que iba a pasar eso, pero lo vimos y lo vimos y lo disfrutamos, y ruego a Dios que vuelva 1000 veces más. ¡Aleluya! 1000 veces más, siempre será. Él es bienvenido, es que es de Él la iglesia. ¡Aleluya! Yo a veces desde aquí veo todo esto nublado, pero ese día era denso, denso, tan visible que todos los pastores que estaban aquí estaban grabando videos. Así que
El problema lo tiene el que se metió contra el Espíritu Santo, no contra el pastor Ricardo. Porque yo no lo hice. Él puede hablar contra mí todo lo que quiera, pero yo no lo hice, lo hizo el Espíritu Santo. Y yo, gracias Espíritu Santo, 1.000.000 de veces más hazlo. Siempre queremos que lo haga. No lo resistas. En el año 98, no sé cuántos ya estaban aquí en el año 98 en la iglesia. El Señor nos mandó a ir por todo el país. ¿Se acuerdan que fuimos por todo el país a hacer campañas en los coliseos, en los estadios, donde podíamos? Y hubo una ciudad donde un presidente de una asociación de la ciudad de pastores se opuso y habló con todos para que no nos recibieran. Y a cada ciudad, de esa ciudad, nosotros nos movimos por todo el país. Y él iba delante de nosotros, destruyendo, tratando de destruir lo que Dios estaba haciendo. Pero así como quiso destruir la obra, el Señor le destruyó lo suyo. Se destruyó su ministerio, se destruyó su hogar, se secó la fuente. Pero los que abrieron la puerta son las iglesias más influyentes de su ciudad. Los que abrieron la puerta tienen tremendas bendiciones. Y hemos visto que donde por alguna razón nos han invitado a una ciudad, esa persona que coordinó se volvió una persona de mucha influencia en su ciudad, o su ministerio se multiplicó y creció. Cuando le abres la puerta al Espíritu Santo, la gloria viene a ese lugar. Él hace reverdecer todo, hace florecer todo. Nosotros regresamos, seguimos en el avivamiento, pero la gloria y la bendición les queda a ellos. Voy a hablarles por 2 o 3 minutos más. A veces tenemos preconceptos, es el problema de ser como cuadriculados o de la religión, con relación al Espíritu Santo. Y entonces, como no lo entendemos, lo criticamos. ¿Por qué cae la gente? Me gusta como lo contestaba, ¿cómo se llama este predicador? Ahora está en la Florida, se me escapa. Bueno, ahora les digo el nombre. Dice, pues se caen porque no pueden estar de pie. Y le respondí así, frío. Me dice, ¿por qué se cae la gente? Dice, pues porque no puede estar de pie. Sí, yo no sé por qué se caen. Yo sé que hay una presencia maravillosa que en ocasiones nos sorprende. A veces es muy suave y a veces es un golpe fuerte del Espíritu. Caemos. Bueno, ¿por qué se caen? ¿O por qué lloran? ¿O por qué se postran? No me gusta porque es que allá se postran, porque allá lloran, porque allá alguien tiembla, porque hablaron en lenguas. Tienes un problema con el Espíritu Santo. Tú no le puedes decir a Él cómo tiene que ser Él, si Él es Dios. Si Él es Dios y no hay nada que hacer. Lo que Él quiera, eso es perfecto. Lo que Él diga es perfecto. Él no se equivoca. Él es santo, sabio, poderoso. Él es Dios. Si Él quiere sanar, que sane. Si Él quiere que la gente se caiga, que se caiga. Si Él hace temblar a alguien, si alguien se arrodilla, gloria a Dios. Si Él lo quiere, yo también quiero eso y más. Y no abandones el lugar secreto, no descuides. Por eso dice que no apaguéis al Espíritu. No descuides esa llama. Tú tienes que revisarte cada día o cada semana. ¿Cómo está mi llama? ¿Me está trayendo otras cosas? A veces estamos, no sé, comprando carro y nos volvemos obsesivos, no sé, hablando de comida, hablando de arte, hablando de deportes, hablando de negocios, hablando de política. Pero de pronto miran el corazón y está apagado. No descuiden esa relación con Él. Dice, no apaguéis al Espíritu. Mantén encendida esa pasión. Por eso me alegró y me siento muy feliz como pastor de verlos esta noche aquí, porque la ciudad estaba en caos. Y venir un viernes, el domingo es bien, pero venir un viernes es para valientes. No, es para hambrientos, es para los sedientos, los que quieren tener la llama encendida. Con lunes festivo, con todo, pero aquí estamos. Y una última cosa voy a decirles: no toquemos su gloria. Gracias a Dios por sus pastores. Dios los usa, son maravillosos, son preciosos, pero son humanos llenos de defectos. Pero hay uno que es perfecto, precioso, santo, maravilloso. Todo lo que pasa aquí lo hace Él.
Uno puede darle gracias de todas formas a los líderes, a los siervos y a todos, pero la gloria, la gloria, la gloria es de Él. Es solo de Él. Para Él es la alabanza, la adoración. Él hace esto para que tú le des gloria, para que tú lo alabes, lo adores. Así que Él es celoso, dice, no, Él nos anhela celosamente. Yo soy celoso. Mi esposa para mí es hermosa, es muy bonita, entonces no me la miren. Soy celoso, pero Él es celoso, nos anhela celosamente. Él no quiere que tú mires para otro lado, que tú tengas otros dioses, otros amores más grandes que Él. Así que el deseo del Espíritu es que tú le sigas, que tú confíes en Él, que lo ames, que te rindas absolutamente a Él. Dios no está buscando que tú seas perfecto. Dios está buscando que tú seas rendido. Dios no está buscando que hagas muchas cosas. Él quiere que te rindas. Y si hay alguien que quiere rendirse, amarlo, seguirlo, confiar en Él, póngase de pie y dígaselo a Él, o pase al altar. Que no hay nadie como Él, no lo hay. Ustedes son tan especiales para Jesús, son amados por Él. No dejes que el fuego se apague, cuídalo, manténlo encendido en el nombre de Jesús. Y alabate. Yarabarabati, Onumana Mahashi, Iramarabati, Yarabarabahashi. Allí en Azul también reciban, en Buenos Aires, en Chile. Iramarabati, Oromahasarabati, Iramaramashi, Iramarandati, Oramarabashi. Oyatandoro marabashi, Yandara marabarati, Ondoro marabati, Iramahashandaramati, Ori marabahashi torobashi. Yarabarabahati, Ramorobarabati, Onoma, Andarandarabati. Dame tu corazón, te dice el Señor. Dame tu corazón.
Ese es mi anhelo, dice el Espíritu Santo. Tu corazón. ¿No has sabido que Él te anhela celosamente? Hoy el Espíritu te pide: dame tu corazón. Irabarabashi, Iramarando Marabashi, Iranandarabashi, Iramakasandaramaka, Iramandarabashi. Desde tus entrañas vas a sentir esa voz del Espíritu, desde adentro de lo más profundo de tu ser. Hacer ese pensamiento, esa voz suave. No la ignores, porque el diablo habla duro, pero el Espíritu es el que habla a tu corazón, allí en tu interior. Cerca de Jesús yo quiero estar, Señor. Cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar, Señor. Cerca de ti, Señor. Cerca de Jesús quiero estar, Señor. Descansar.
Aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno en este lugar oye su voz y le abre la puerta, Él entrará. Él entrará, cenará contigo, tú con Él. Él entrará. Oiga lo que el Espíritu